Buenas noches, estimados amigos. Estamos acá junto con Silvio Maresca para realizar el último programa, Silvio, del año. El último del año. Bueno, así que hemos llegado. El tema que vamos a seguir tratando, un tema que para mí no quedó, no lo concluimos en la última charla, si es que hay alguno que ve los dos programas seguidos, ¿no? Bueno, usted siempre es un poquito escéptico. Sí, yo soy un tanto escéptico, la verdad a la capacidad de difusión que tiene nuestro programa. Yo soy un poco más optimista. Bueno, está bien. Creo que en el único sentido en que lo soy, pero no importa. Bueno, me alegro. Habíamos tratado en el último programa el tema de, a partir de un artículo tuyo en una revista de notoria publicidad. En el diario Perfil. Lo corrijo Perfil, nuevamente, colega. Usted... Diario Perfil, qué bien, el de Fontevecchia. Así es. Usted se ha entregado con pito y cadena al enemigo, pero bueno. No, ninguno, no, para mí no es un enemigo, es un amigo, ¿no? Pero yo tuve una polémica con Fontevecchia hace muchísimos años, en el año 70. Pero usted sigue pensando en términos schmittianos, yo hace tiempo que usted dejó todo eso. No, por supuesto. Bueno, habíamos tratado en el último programa, para aquellos que nos están escuchando, habíamos tratado el tema de del uso discriminatorio que se hace de la idea de derechos humanos. Entonces yo había preparado una página. En realidad vos lo llevaste a eso y me pareció muy bien. Sí, ¿no? sí, porque era una anécdota en el fondo, que era que hay un proyecto de ley que van a darle 8.000 pesos a los gays que cumplan 40 años. Usted me está confundiendo los géneros. Usted no conoce nada del tema del género, entonces. Pero no era a los travestis. A los travestis. Y además no se le vaya a ocurrir decir un travesti, que es como hay que decirlo, sino hay que decir una travesti. Pero está mal, ¿sabes por qué está mal? Porque si es una travesti, sería una mujer que se viste de varón. Y si es un varón que se viste de mujer, es un travesti. Claro, bueno, pero ellas quieren que le digan. Bueno, pero el tema es que hay una especie de fuerza democrática de los términos por el cual hoy han impuesto que sea una travesti y no un travesti. Usted se da cuenta de la importancia que tiene el lenguaje, ¿no? Y la lucidez que tiene el progresismo, este derivado tardío del marxismo. Es que es la batalla, uno cuando pierde la batalla semántica, está perdiendo la primera etapa de la batalla, cuando se pierde la batalla semántica. Por eso insistimos nosotros que nos dicen Latinoamérica. Nosotros no somos latinoamericanos, somos hispanoamericanos, iberoamericanos. Latinos son los del Lacio. Y así se llaman los buenos italianos, los descendientes italianos, que son tipos excelentes, los italianos que son los hombres más equilibrados de Occidente, por así decir, por lo menos lo que yo conozco, los tanos que conozco yo. Usted no le escuché, nunca se dicen... Fuera de cámara no le escuché decir las mismas cosas, pero bueno. Pero está bien, le acepto. Yo no pienso fuera de cámara distinto que delante de la cámara. Otra cosa son los gringos que nos han invadido la Argentina, es otro tema. No estamos hablando de Italia. Ahora entiendo. Un momentito. Bueno, pero como habíamos hablado de este tema de derechos humanos, me quería detener, antes que cambien de canal, para hablar sobre este tema de los derechos humanos como disvalor. Hace muchos años que venimos escribiendo nosotros sobre el tema de derechos humanos. Hemos hablado de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Los derechos humanos de primera generación son los derechos humanos a la vida, los derechos a la seguridad, a la libertad. Los derechos humanos de segunda generación, para nosotros en Argentina, son los derechos que le dio el peronismo al pueblo trabajador, con sus vacaciones, su salario, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, jubilaciones, que son los derechos sociales. Y después vinieron estos derechos que son los derechos de tercera generación, o derechos subjetivos, como en el caso de los travestis que están reclamando una pensión después de los 40 años, que motivó el artículo tuyo. Entonces, nosotros decíamos que para mí se produce un quiebre, y lo voy a leer porque así lo hacemos rápido, después charlamos sobre esto. En la Declaración de los Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas en 1948, el artículo 3 dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Fíjense que acá hay dos rasgos fundamentales: individuo y persona. El hombre, por un lado, los legisladores correctamente
nos vinieron a decir que los derechos humanos proclamados alcanzan al hombre en tanto individuo, es decir, formando parte de un género y una especie. El hombre como animal racional, o como decían los griegos, sun logon ejon. Así el que tiene la palabra, el viviente que tiene la palabra. Tiene la palabra. A mí me gusta traducirlo así, pero, no como animal racional. Sí, pero al mismo tiempo que decían todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, agregaban la categoría de persona. Y al mismo tiempo nos dicen que estos derechos son inherentes al hombre como persona, es decir, como un ser único, singular e irrepetible, moral y libre. Y acá está implícita la concepción cristiana del hombre, porque hubo éticas ateístas, como en el caso sobre la persona, como la ética de Nicolai Hartmann, pero una ética ateísta es una ética que no produjo ningún efecto, es una ética al ñudo, es una ética que es más un ejercicio filosófico que no ha tenido ninguna proyección política práctica. La idea de persona es la idea que realmente caracteriza a la concepción cristiana del hombre. Y mirá, si me dejás acotar, sí. No te distraigo de tu exposición, pero digo, históricamente esto que decís es fácilmente comprobable, ¿no? Más allá de cualquier ideología. O sea, muchos pensadores del siglo XIX creían que la declinación de la fe cristiana no interesaba respecto de que se podía sostener la moral cristiana independientemente de la religión o de la fe cristiana. Los tiempos que estamos viviendo atestiguan que eso no pudo ser. O sea, al caerse la religión cristiana, se cayó la moral cristiana también. Exactamente, bueno, eso es lo que pensaba. Porque era una moral que dependía estrechamente de la religión. Eso es todo el y te digo una cosa más, te digo más, ¿por qué? Porque el cristianismo construyó una moral ad hoc, no fue la moral de ningún pueblo en particular. Exacto. Antes del cristianismo, cada pueblo tiene su moral particular. El cristianismo construye una moral, o sea que esa moral depende estrechamente de la fe cristiana. Al caerse la fe cristiana, se cae también esa moral. Muy interesante aclaración acá de Silvio Maresca. ¿Por qué? Porque todos esos que pensaban que podía haber una convivencia, una vivencia en común entre lo que era la moral cristiana separada de la fe cristiana, era lo que se llamó el modernismo cristiano, la moral laica, la moral de, yo qué sé, de Lamennais y todos estos pensadores del siglo XIX. Pero volvemos al tema de los derechos humanos. Pero, no obstante, cabe destacar que este magistral artículo, merecedor de una exégesis abundísima, porque el artículo 3 sobre el tema de los derechos humanos ha sido trabajado por todos los pensadores, ¿no? Se apoya, tiene su basamento en una concepción sesgada del hombre, como el hombre como sujeto de derechos. Y acá vamos a lo que habíamos, por eso esto es lo que quería aclarar un poco. Y acá es donde comenzamos a barruntar lo que queremos decir. El hombre durante toda la antigüedad clásica, greco-romana, cristiana, nunca fue pensado como sujeto de derechos. Y no porque no existieran dichos derechos, sino porque la justicia desde Platón para acá fue pensada como dar a cada uno lo que corresponde. Con lo cual, el derecho está concebido desde el que está obligado a cumplirlo y no desde los acreedores del derecho. Es decir, el derecho en la antigüedad, antes de esa quiebra que produce la Declaración de los Derechos Humanos, estaba concebido desde el punto de vista del que está obligado a cumplir el derecho y no desde el punto de vista del acreedor del derecho. Es por ello que la justicia fue concebida como una restitución. Hacer justicia es restituir lo debido al otro. Esto es de crucial importancia, pues si se lo entiende acabadamente, no puede comprenderse la revolución copernicana que produjeron los legisladores de las Naciones Unidas en el 48. Al ser lo justo dar a cada uno aquello que le corresponde y no el obtenerlo para uno, la obligación de realizarlo es del deudor y no del acreedor.
Y ello está determinado por el realismo jurídico, filosófico, político y teológico de la mencionada antigüedad clásica. Así, el peso de la realización de lo justo recae en aquel que puede y debe realizarlo. El acreedor de derechos solo puede demandarlos. Es decir, el derecho en realidad lo tiene que ejecutar aquel que es deudor del derecho, no acreedor del derecho. Esto es la inversión que se ha hecho, porque los legisladores, esta gente del 48, hubo varios filósofos, entre ellos estuvo desde el punto del cristianismo, estuvo Jacques Maritain, se le pasa esto, el hombre como sujeto de derecho. No, el hombre es sujeto de obligaciones y el que puede es el que hace el derecho. Al respecto, y yo traigo una cita que a vos te va a gustar, relata Platón cómo respondió Sócrates cuando le proponen fugarse de la cárcel al ser condenado a muerte. Dice Sócrates: no es bueno y noble cometer injusticia. Critón 49a5. En cualquier caso, es malo y vergonzoso cometer injusticia. Critón 49b6. Nunca es correcto retribuir una injusticia por una injusticia sufrida, ni un mal por un mal, pues es peor hacer una injusticia que padecerla. Sí, esa tesis. Critón 49, es decir, no estamos en la tesis que nos han inventado de que es decir, a una injusticia ojo por ojo, diente por diente. Los griegos, que no sabían de la moral, en este caso del Talmud, porque es talmúdica esto del ojo, los griegos no conocían, no tenían ningún trato, no sabían ni que existían. Recién el Teofrasto conoce algo de que existía. Entonces, ha penetrado este criterio talmúdico en la concepción del hombre como sujeto de derecho. Es decir, si me hacen algo, si me hacen una injusticia, tengo que responder con otra injusticia. Bueno, los griegos, que eran anteriores a esta barrabasada moral, por así decir, dicen, no, a una injusticia no tengo que responder con otra injusticia. En todo caso, el derecho mío es padecer la injusticia. Así, Sócrates no ignora que tiene derecho humano a conservar la vida, pero prima en él el derecho humano de los atenienses, que dice, Atenas es mi madre y mi partera, el derecho de los otros, pues si se fuga, realiza un acto de injusticia que es peor que la justicia recibida. Hoy, la teoría de los derechos humanos invirtió la ecuación y así viene a sostener la primacía del acreedor de derechos por sobre la obligación de ser justos. ¿Me entienden? Vuelvo a repetir. Hoy, la teoría de los derechos humanos invirtió la ecuación socrática y de toda la tradición greco-romana cristiana, y así viene a sostener la primacía del acreedor de derechos, como en el caso que vos conversabas de los travestis de 40 años para la pensión, por sobre la obligación de ser justos. Viene entonces acá la pregunta que te hago a vos para que vos la resuelvas. ¿A qué debe el hombre otorgar primacía en el ámbito del obrar? ¿A ser justo o a ser acreedor de derechos? Sin lugar a dudas, todo hombre de bien intenta ser justo en su obrar, sin por ello renunciar a sus derechos. Pero si el acto justo implica posponer algún derecho, es seguro que el hombre justo lo pospone, porque lo justo prima sobre la ley. Ello nos está indicando la primacía y la preferencia axiológica de lo justo sobre el derecho. Y si invertimos esta relación, los derechos humanos terminan siendo concebidos como, el título que yo le puse acá, como un disvalor, como una falsa preferencia. Entonces yo me prefiero, porque tengo estos derechos, me prefiero sobre los otros y transformo esa minoría, esa canonjía, esa ventaja, la transformo en contra de los otros. De modo tal que obviamente no estamos en contra del rescate de los derechos humanos que han realizado en cantidad de campos y dominios. Estamos en contra que la vida del hombre se piense limitada y girando exclusivamente
sobre los derechos humanos subjetivos, concebidos como un crédito y no como un débito. Y si, como el bien tiene primacía ontológica sobre el deber, el bien prima sobre el deber. ¿Por qué? Porque el hombre no es bueno cuando realiza acto bueno, pues realiza acto bueno porque debe realizar, no. El hombre el hombre que realiza actos buenos los realiza porque es bueno. Analógicamente, lo justo tiene primacía sobre el derecho. Esta es una meditación que yo le quería dejar a mis Vamos oyentes. a hacer ahora un pequeño corte y después reflexionamos sobre tu ponencia. Perfecto. Bueno, a mí me cuesta un poco entender tu tesis, porque es un poco muy, ¿cómo te podría decir? Contraria a lo que habitualmente se piensa, ¿no? Pero quizá pudiera aportar yo algo en el sentido de cómo... Bueno, hay una cuestión primero más sencilla, que es esta. Me parece que esa declaración del 48 tiene que ver con la cuestión de lo que pasó, de las cuestiones que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, donde de pronto, a consecuencia fundamentalmente del Holocausto, pero también de otros crímenes de guerra, que fueron muchos, y no todos producto de un mismo protagonista, ¿no? Aparece este tema de las minorías como un tema muy relevante, digamos, ¿no? Pero me parece que por ese camino se ha llegado a una suerte de exceso donde toda minoría aparece como demandante de derechos, ¿no? Como acreedor de derechos, y como muchas veces resulta más sencillo satisfacer estas demandas que cuestiones mucho más generales que hacen a las mayorías, como la pobreza, bueno, como aquellos derechos de primera generación, incluso que vos hablabas, claro. De primera ni de segunda, de primera. Entonces los gobiernos, bueno, se inclinan por darle algún lugar a esto que es más sencillo de resolver, ¿no? Pero más profundamente me parece también que esa inversión que vos señalás, yo noto una inversión clara, tiene que ver también con un cambio profundo que se da a partir de Descartes, digamos, para poner un punto de referencia, en la modernidad, donde el sujeto aparece como una entidad vacía,
como un pensamiento que se piensa a sí mismo, pero digamos con un matiz yoico que no tiene el dios aristotélico, obviamente, ni el filósofo que alcanza una contemplación que lo funde con la vida divina, hablo de Aristóteles, donde la modernidad, ese pensamiento de ese pensamiento es una especie de vacío a llenar, digamos, ¿no? Entonces, ese vacío empieza a reclamar desde sí, digamos, una cantidad enorme de contenidos. Sí, contenidos. y estos contenidos serían los derechos que vos estás. A mí me da la impresión que tu explicación no es del todo acertada, porque la del 48 en 1948 ningún historiador, ningún político, ningún grupo de presión, nadie hablaba del Holocausto. El Holocausto es una idea que nace a partir sobre todo comienza a instrumentarse políticamente a partir de la guerra del Yom Kippur. Antes no hablaba. Por 67. Sí, 73, 67. Porque antes no hablaban, porque ni las memorias de Eisenhower, ni la memoria de Churchill, ni la memoria de De Gaulle, que son todos los tipos que combatieron a la Alemania nazi, en ningún momento aparece ninguna mención al tema del Holocausto. El Holocausto es una idea, una instrumentación política, es cierto que ha existido, nadie lo va a negar, pero es una instrumentación político-ideológica que se realiza a partir de que el poder sobre todo judío, se instala dentro del poder norteamericano, que es con la guerra de Yom Kippur. A partir de ahí comienza a desarrollarse, por ejemplo, toda la tesis de Heidegger nazi. Nadie, ni Lowitz, nadie antes del 67 hablaba de esto. Es decir, eso es una instrumentación política, pero bueno, no quiero irme de tema. Vamos a esto que me parece más interesante de lo tuyo, que decir que el hombre moderno se establece como sujeto. Y después se establece toda una metafísica de la subjetividad, obviamente. Obviamente. En eso pero estamos ¿qué todavía. pasa? ¿Qué es lo que yo veo? Yo lo que veo es que se invierte algo que no tenía que haberse invertido nunca, que el hombre no es sujeto. El hombre no es sujeto. El hombre no es un sujeto, el hombre es un hombre. Y como tal, el hombre no tiene una relación sujeto-objeto. El hombre es un hombre. Y como tal es una persona. Y la persona no es un sujeto. Y esta es la clave de la bóveda de todo. Si yo consigo el hombre con un sujeto, es porque estoy pensando que el hombre a su vez es una subjetividad que se enfrenta a una objetividad que... No solo es el aspecto nosológico, no. Pero no se puede... Es decir, no, ahí hay entonces, ¿qué pasa? Espera, déjame mirar. Bueno. No, yo estoy en principio de acuerdo con vos, pero la pregunta que me formulo hoy es cómo, porque lo que vos señalás o denominás hombre, o esa totalidad que es un hombre, que es el hombre concreto, claro, donde además ya la cuestión de los derechos se diversifica, se multiplica, se complejiza y proviene más bien del sí mismo que del otro y del reclamo, todo lo que vos señalás. Digo, ese hombre hoy es difícil de hallar porque estamos ante un vaciamiento total o casi total de lo que podemos llamar un arraigo sustancial. O sea, yo desearía sujetos sustanciales. Esto quiere decir arraigados en una historia, en una tradición, en unas costumbres, bueno, ¿no es cierto?, en roles claramente diferenciados, socialmente hablando, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, esto me parece que está enormemente perdido, porque hoy tenemos subjetividades echadas al voleo, que se van llenando con contenidos aleatorios, como piezas que giran en el vacío. Ese es el hombre actual, el hombre común actual. Bueno, pero yo no... Digo, predominantemente. Sí, pero ¿no? bueno, predominantemente. Son decisiones, pero yo no, cuando me refiero al hombre, me refiero eso es la al hombre. posmodernidad. Yo no hablo del hombre como sujeto. Yo creo que es un grave error hablar del hombre como sujeto. El hombre es persona,
Bueno, aceptemos. Si acepto la idea de persona, estoy hablando de un ser único, singular, irrepetible, moral y libre. Sí, está bien, punto. como definición es Ahora, precioso. Cuando me refiero al hombre, yo me refiero al hombre. No hablo del hombre como... No divido al hombre entre el hombre sustancial y el hombre como sujeto. A mí me parece que eso es una multiplicación de categorías. Pero vuelvo a decirlo, lo que yo veo cotidianamente son... hombres alienados. Yoes, no. Sí. Yoes, no, alienado no. Yoes, que llenan este vacío del cual parten, porque están desarraigados. El hombre contemporáneo es un vagabundo, es un hombre errático. Está bien. Entonces, lo va llenando pero también, con los contenidos que le salen al Silvio, paso, aleatoriamente. Silvio, pero vos le estás concediendo... Por eso está, perdóname, por eso nos encontramos, yo más que hombres, lo que veo por la calle, son fragmentos de hombres. Bueno. Que se han ido llenando con contenidos aleatorios y que están sometidos a la lógica del cambio permanente. Cambio de casa, cambio de profesión, cambio de trabajo, cambio de pareja, cambio de gustos políticos, literarios, estéticos cuando los hay, ¿no es cierto? Y que van buscando arraigarse, porque esta es una búsqueda que el hombre nunca va a dejar de tener, para intentar volver a ser persona, pero ¿en qué? La droga, la pasión futbolera. Ayer veía a la gente, ¿no es cierto?, que salía de la cancha de River, que venía a festejar al Obelisco. Es de una vacuidad ese tipo de identidad. Los tatuajes. ¿Pero qué decían esos chicos? Y dale River, y no hay nada eso, ¿no es cierto? Pero que hay una búsqueda desesperada de agarrarse de algún contenido, de darse una sustancialidad. Pero cuando se pierde la tradición, la costumbre, la historia, el arte, la religión, la filosofía, cuando se pierde todo eso, y bueno, tenemos estos seres echados al voleo. El primer elemento, más o menos, yo te entiendo, por eso, reclamantes de derechos. Claro. Vos agarrás y decís, lo primero para enfrentar, por ejemplo, enfrentar, es decir, tratar de modificar, ¿qué es? Lo primero para mí es el sentido de la justicia. Esto que yo acabo de mencionar de Platón, es buscar el sentido de la justicia en las acciones con los hombres. Y para buscar el sentido de la justicia nosotros tenemos que desarmar, en la medida de lo posible, toda esta mascarada que se ha armado sobre la idea de los derechos humanos de carácter subjetivo. Porque si yo estos chicos, como estos de River que gritaban ayer, menos mal que no salió campeón Atlanta, mirá el día que... ¿Campeón quién? Atlanta. No, si el Atlanta salgo yo con la bandera, que vamos, es porque salió River. Pero el tema, para mí, sigue siendo en la sociedad política, la búsqueda de la justicia. No porque yo sea muy peronista, sino que la justicia, dándole a cada uno lo que corresponde en su medida, armoniosamente, etcétera, etcétera, esto es lo que puede empezar a crear contenido. Lo que sucede es que vivimos en una sociedad absolutamente injusta y contradictoria, porque vos notás muy bien, se le otorgan, o se le quiere otorgar una pensión a la travesti de que pasa 40 años de 8.000 pesos, pero mientras tanto, ayer mataron a un pobre viejo que para robarle su jubilación delante de la vista de todos y nadie salió a defenderlo. O se le voló la casa a uno por la tormenta y los poderes públicos no van y lo asisten cuando tendrían que asistirlo. De modo que es una sociedad dadora de derechos, generalmente no cumplible, yo no creo que se cumpla, no cumplible, pero es una sociedad que en el fondo no resuelve los conflictos, los gobiernos no resuelven, sino que simplemente los administran, le van dando paliativos al hombre que se le voló el techo, entonces agarre y le llevan un televisor, en lugar de llevarle las chapas para que ponga. Es decir, nosotros estamos en un gran simulacro. Y esto yo estoy de acuerdo con vos, estamos en un gran simulacro, una sociedad de consumo, que tiene un buen nivel de consumo, como en el caso de la sociedad argentina, que otorga derechos, todos los derechos subjetivos que se te ocurran, está a la cabeza del progresismo en el mundo, porque hoy acaba de salir
Vos acabás de comentar en esta fijación tuya, ¿cómo es el coso? No, esto el es derecho al sexo de los paralíticos. Esto es maravilloso. No, hay una película que vi, están dando día por televisión, pero además escuché por radio, esto todavía no es oficial, pero hay ONGs que están planteando los derechos sexuales de los discapacitados. Perdón, dije discapacitados. Si soy progresista debo decir con capacidades diferentes. Claro. Porque, bueno, es el tema del lenguaje que antes hablamos, ¿no? El progresismo le encanta cambiar el lenguaje, pero es importante el cambio de lenguaje. Sí, bueno, sí, entonces, el planteo es que los discapacitados, o aquellos con capacidades diferentes, también tienen derechos sexuales. Por lo tanto, hay que buscar la organizaciones que ofrecen voluntarios, ya están llamando voluntarios para esto, voluntarios para atender las necesidades sexuales de los discapacitados, bueno, sean cuales fueren. Ahora, de cualquier forma, volvemos a lo mismo. Vos hablabas yo hablaba y vos hablabas. Vos, claro, vos intentás restablecer algunos valores, alguna axiología, algunas formas de proceder, etcétera. Pero la verdad que, contemplando la época y estos sujetos que se van llenando con los contenidos que salen al paso, yo la verdad que tengo la impresión que esta época se parece mucho más a las comedias de Aristófanes que a las tragedias de Sófocles. Realmente presenta la época un aspecto de comicidad, sí, ¿no? Contemplado con cierta distancia. Porque vos fíjate que el hombre de la modernidad temprana lograba darse algún contenido, era vacío ya. Sí, pero algún era vacío porque quedaba, pienso, luego soy, pienso que pienso, es un vacío, ¿no? Y de ahí arrancó la modernidad. Pero encontraba un contenido, primero en la ciencia. Descartes encuentra un contenido, ahí el sujeto se siente identificado. En la ciencia, en la físico-matemática. Después en las prescripciones de la moral racional. Claro. Y en la profesión era un sustituto, una secularización de la vocación religiosa. Exacto. Como creo que lo explica Weber. Sí. Bueno, ahí entonces dentro de eso se satisfacía. Ahora no, ahora es un vacío que se llena con lo que venga, claro, con lo que venga, digamos, pero que demandante, un vacío demandante. Sí, demandante. ¿No? Y ahí sucede lo que vos decís. El derecho no parte de la riqueza de la persona, porque no hay tal riqueza, sino que es una demanda que proviene de un supuesto acreedor. De un supuesto acreedor. Me parece que ahí llegamos a una cierta síntesis, porque me parece que lo que vos explicabas supone lo que yo llamaría un sujeto arraigado en la sustancia, para decirlo filosóficamente, en lo que Hegel llamaba la sustancia ética. Eso es lo que hoy habría que de alguna manera tratar de recuperar, para poder recuperar la persona. Bueno, Silvio, acá el director, nuestro querido Yacaré, decimos nosotros, nos hace seña que terminó el programa, pero antes vamos a mandarle un mensaje a nuestros televidentes. ¿Querés despedirte vos? No, yo simplemente decir que personalmente estoy muy contento con lo que hemos podido hacer este año, digamos, ¿no? Tanto en nuestros diálogos como la posibilidad de convocar otros pensadores o estudiosos que pudieran visibilizarse, como se dice ahora, palabra progresista también. Así que realmente estoy muy contento y con muchas ganas de seguir. Bueno. Y deseo a todos nuestros televidentes y a nuestro pueblo en general, muy buen año 2015, que no va a ser muy bueno, pero deseamos un año electoral. Sí, pero no solo por eso, sabemos que hay problemas económicos bastante serios, en fin, por ahora más o menos contenidos, pero espero que, sea un año lo mejor posible. Bueno, en cuanto a mí, él se despidió de todos los oyentes. Yo quiero agradecer al director de Suaje Pinto, Juan Manuel Suaje Pinto, toda la generosidad que ha tenido para con nosotros, y también a Benítez, el operador, que es el mago de la televisión, que hace posible esto, este muchacho, un muchacho de una gran vocación de trabajo y una gran vocación televisiva, en el caso de Benítez, de Matías Benítez.
Así que bueno, yo les agradezco a ellos y bueno, y a vos muchísimo también. No, yo por supuesto comparto tu agradecimiento hacia el director y hacia el operador, que son en definitiva quienes hacen posible con su generosidad, sobre todo en el caso del director, digamos, y con su técnica en el caso del operador, que esto llegue. llegue. Bueno, buenas noches.